Siempre que creamos una variable, esta existe únicamente en el documento donde fue creada. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos en nuestro index el nombre, apellido, email del usuario que accedió al sistema. Por ahora lo tenemos estático en variables, después vendrá de la base de datos y de la interacción del usuario con el formulario de login. Pero esta información nosotros en la web la estamos mostrando aquí. Tengo nombre, apellido y el email del usuario logueado. Si nosotros hacemos clic en otro documento distinto y queremos mostrar esa misma información, vamos a ver que no se puede. Voy a hacer una cosa, voy a buscar esto en este documento, a ver dónde lo tenemos. Y aquí tenemos el encabezado que muestra el nombre y el apellido del usuario logueado. Bueno, esto lo voy a copiar y en el archivo de contacto lo voy a pegar donde estaba el nombre de usuario. Estas variables que creamos en el index, aquí arriba de todo, si yo hago clic y me voy a otro documento y las quiero mostrar, me va a devolver un mensaje de error. Eso quiere decir que todas las variables creadas en el index existen solamente en el index y hacerle clic en otro vínculo hace que se borren de la memoria. Si queremos hacer que una información persista a lo largo de la navegación entre documentos, tenemos tres técnicas distintas en PHP. La primera técnica es enviar la información por get. La segunda es enviarla por post. Y la tercera es trabajar con variables de sesión. El envío de datos por get lo pueden hacer tanto los formularios como los vínculos. El envío de datos por post únicamente lo pueden hacer los formularios. Y el envío de datos por variables de sesión son aquellas que existen durante toda la navegación, por ejemplo, si el usuario está o no está logueado, y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la gran diferencia que un formulario mande información por get o la mande por post? El envío de datos por get tiene tres desventajas importantes por sobre el envío de datos por post. Primera desventaja, la información que enviamos es visible, forma parte de la URL y se envía bajo esta estructura: http://misitio.com/ carpeta, si es que existe, / el archivo puntual que estamos viendo. Y luego del signo de pregunta, el conjunto de variable igual valor, ampersand otra variable igual a otro valor, ampersand otra variable igual a otro valor, y así sucesivamente. Por citar un ejemplo, esto sucede en casi todos los buscadores de contenido. Si yo vengo aquí y pongo yahoo.com y accedo, puedo hacer la búsqueda que me interese. O sea que si vengo aquí y pongo perros, enter, podemos ver que tengo los resultados de perros, pero la URL que se generó, la vamos a analizar, es la siguiente. Fui a https://ar.search.yahoo.com/search. Luego del signo de pregunta viene todo el conjunto de variables y valores. P igual perros, ampersand, fr igual a este valor, ampersand, fp igual a este valor, ampersand, toggle igual a 1, ampersand, cop, etcétera, etcétera. Bueno, todos los datos de aquí abajo no me interesan, deben ser estadísticos de Yahoo o funcionales para ver en qué zona o en qué región estoy ubicado, o el idioma en el cual tiene que mostrarme la web, pero lo que me interesa es esto, p igual perros. Si vengo al browser y aquí arriba donde dice perros, en vez de perros escribo gatos y presiono enter, vamos a ver que la búsqueda ahora cambió por gatos. ¿Sí? Todos los resultados, de hecho, aquí en el input dice gatos y yo nunca lo escribí ahí. Y lo mismo pasaría si pongo, en vez de perros o gatos, pongo loros. Loros, enter, y lo que tengo es el resultado de loros. Eso quiere decir que la información que estamos viendo en este resultado de búsqueda, lo que se produce a nivel URL, es no solamente visible, sino que además es público. ¿Cuál es el riesgo de esto? Jamás debería utilizarse para datos que sean privados del usuario. Por ejemplo, para contraseñas o para información bancaria. No porque alguien vaya a ver lo que está pasando en mi computadora. Si lo que utilizo es esta misma plataforma que manda información por get en alguna computadora compartida, una computadora de mi trabajo o de mi escuela o facultad o de algún conocido mío, y ese navegador guarda el historial de navegación, valga la redundancia, lo que va a suceder es que le va a sugerir cuando escriba la misma URL los lugares visitados, ¿sí? Los sitios que ya visité. O sea que si vengo aquí y escribo ar. Me va a sugerir todas las búsquedas que ya hice porque quedaron guardadas en el historial de navegación. Y a la misma información de entrada, el sistema responde de la misma manera. O sea que si selecciono la búsqueda de gatos, voy a tener el mismo resultado.
Entonces, jamás esta información sensible, datos bancarios o de contraseña, se debería mandar por GET. ¿Por qué? Porque si la computadora en la que escribí esta información guarda el historial de navegación, se puede replicar la misma acción, el mismo resultado. Segundo, el envío de datos por GET tiene un límite en la cantidad de caracteres de 2048 caracteres. Este es un límite propio del protocolo HTTP. O sea que desde el primer carácter hasta el último tengo un límite. Eso significa que jamás debería usar el envío de datos por GET en algún formulario, por ejemplo, que tenga un campo de tipo textaria, porque desconozco de antemano cuánto va a escribir el usuario y entre misitio.com/procesar.php, nombre igual Germán, email germán@email.com, motivo igual reclamo, entre todos los datos que voy escribiendo no puedo superar los 2048 caracteres. Entonces, en formularios que tengan mucho volumen de información, tampoco debería usar el envío de datos por GET. Y además, no permite adjuntar archivos. El input de tipo file es ignorado por el envío de datos por GET. Tiene que ser enviado obligatoriamente por POST. Entonces, información sensible, datos bancarios o contraseñas, jamás por GET. Formularios con mucho volumen de información, jamás por GET. Y adjuntar archivos, jamás por GET. Sin embargo, el envío de datos por GET tiene sí dos ventajas sobre POST para casos muy puntuales. La primera ventaja es que tiene mejor performance, es más veloz. Hoy en día, para lo que son las velocidades de las computadoras y los procesadores, no nos vamos a dar cuenta que es veloz, pero es sutilmente más performante recibir datos por GET que recibir datos por POST en los escenarios en los cuales sea indistinto. Por eso los buscadores de contenido reciben datos por GET. Y segundo, como esa información es parte de la URL, todos los datos y los valores que estamos enviando, esa información se puede guardar en favoritos o en bookmarks, tal como vimos recién con el historial de navegación, o lo puedo utilizar para compartir en redes sociales. Puedo copiar este vínculo de Yahoo, este de aquí, y publicarlo en Facebook, en Instagram, en Twitter o compartirlo vía WhatsApp. ¿Por qué? Porque el usuario que llegue a este mismo documento y mande esta misma información va a ver el mismo resultado. Por lo cual, el envío de datos por GET se utiliza muchísimo para aquellos escenarios donde la información pueda ser compartida o el usuario tenga que retomar desde algún punto en particular. Por ejemplo, si yo empiezo a ir a las páginas siguientes, estoy buscando información sobre algún loro en particular, ¿sí? Esta información de en qué página estoy parado también es parte de la URL. O sea que yo esto lo podría copiar, lo podría guardar y en un par de días retomar la búsqueda de este parámetro en particular partiendo de esta página en particular. Por lo cual se utiliza mucho para cuando el usuario tiene que compartir información o tiene que retomar en el lugar donde quedó. Entonces, el envío de datos por GET y por POST permiten mandar información de un documento al otro por dos formas distintas. El envío de datos por GET es visible, forma parte de la URL, y el envío de datos por POST no es visible, forma parte de los encabezados del documento. Los encabezados son toda la negociación entre el cliente y el servidor, ¿sí? Eso que a veces nos devuelve del error 404, no encontrado, bueno, todo eso son códigos de error que nos va tirando el servidor al cliente, al usuario. Entonces, dentro de toda esa negociación, si estoy o no estoy logueado, si tengo o no tengo cookies, si estoy o no estoy mandando archivos adjuntos, bueno, dentro de toda esa información está el envío de datos por POST. Entonces, de esta manera, podemos enviar información de un documento al otro definiendo el método que queremos utilizar, si es por GET o es por POST, y vamos a poder hacer que las variables que tenemos en este documento las podamos utilizar si lo necesitamos en este documento o, más importante todavía, poder procesar la información que el usuario escriba en el formulario.